Hoy vamos a estar terminando el capítulo 10, así que vamos a ir a Marcos capítulo 10 y vamos a leer del versículo 32 hasta el final, ¿sí? Marcos 10, del 32 hasta el final. Dice así la palabra de Dios: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán. Y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Oremos una vez más. Señor, quiero pedirte, por favor, que uses tu palabra en esta mañana para humillarnos a todos los que estamos acá, Señor. Señor, ninguno de nosotros está lo suficientemente consciente de cuán orgulloso es, Señor. Ninguno de nosotros. Señor, nos resulta muy fácil señalar con nuestro dedo a los orgullosos que vemos a nuestro alrededor, Señor, y nos cuesta tanto, Señor, ver nuestro orgullo, e incluso cuando lo vemos, nos cuesta aún el doble matarlo. Señor, nuestra única esperanza es que con tu palabra hoy hagas esa obra por nosotros, que nos concedas, que nos ayudes a ver a Jesús y que podamos aprender de él, que nuestro corazón sea transformado al ver a Jesús, Señor. Señor, nosotros estamos acá porque él se humilló y se hizo siervo nuestro. Eso dice tu palabra.
Yo no me atrevería a decirlo si tu palabra no lo hubiésemos leído recién en tu palabra. Él vino para servirnos, Señor, y para poner su vida por nosotros. Ninguno de nosotros estaría acá si Él no hubiese hecho eso por nosotros. Ayúdanos a tener ese corazón humilde y servicial hacia nuestros hermanos. Ayúdanos, usa tu palabra, Señor, en esta mañana para eso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, saben que cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y empezamos a leer los primeros capítulos de la Biblia, nosotros descubrimos que cuando el pecado entra en el mundo, el pecado que originó todo otro pecado es el orgullo. Es el orgullo. Nuestros primeros padres en el huerto del Edén trajeron el pecado a este mundo porque compraron una mentira del diablo. ¿Saben qué le dijo el diablo a nuestros primeros padres, a Adán y Eva? Le dijo, serán como Dios. Serán como Dios. Y eso los atrapó. Los atrapó, los hechizó. El pecado que trajo todo otro pecado es el orgullo, ¿sí? De hecho, damos vuelta a la página, leemos la historia de Caín y Abel y vemos que fue el orgullo herido de Caín lo que lo llevó a matar a su hermano, ¿sí? Fue el orgullo de los hombres de Babel lo que hizo que ellos desearan edificar una torre, ¿cómo dice? Una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, dice. Y así poder hacerse un nombre famoso, ¿se acuerdan? No se me está ocurriendo, eso es lo que dice Génesis 11. Orgullo, orgullo y más orgullo, el orgullo. El orgullo, dice la Escritura, está detrás de nuestros deseos de ser más inteligentes, de ser más poderosos, de tener más cosas. Dice Jeremías capítulo 9, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Nos encanta sabiduría, poder y riqueza para poder gloriarnos, enorgullecernos de esas cosas, ¿sí? Es más, la Biblia dice que el Señor personalmente resiste a los hombres orgullosos. Santiago 4 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él se para delante del soberbio, le pone su mano enfrente para no dejarlo avanzar. Eso es lo que significa que Dios resiste a los soberbios. Pero todavía peor, el testimonio de la Escritura es que cuando la historia acabe y llegue el último día, el día del juicio final, Dios se va a encargar de manera personal del hombre orgulloso. Dice Isaías capítulo 2 que en aquel día será humillado el orgullo del hombre, será abatido el orgullo de los hombres y solo el Señor será exaltado. Él se va a encargar personalmente de tratar con los hombres orgullosos. Y en el libro de Abdías, en el versículo 3, el Señor le habla a las naciones orgullosas y les dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la roca, en las alturas de la morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a la tierra? Y así dice el Señor, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Así va a tratar el Señor con el orgullo de los hombres. Así que sí, desde el huerto del Edén, donde todo comenzó, hasta el día del juicio final y pasando en el medio por todos los hombres, mujeres y niños orgullosos que han pasado por esta tierra, el testimonio de la palabra de Dios es que el Señor emprendió una campaña personal contra el orgullo de los hombres, contra nuestro orgullo, contra tu orgullo, contra el mío, ¿sí? Y la razón más fundamental de eso es porque no hay nada más contrario a Dios, a su gloria y a su reino que nuestro orgullo. Y en esta sección del Evangelio de Marcos, en donde, como decimos, estamos llegando a Jerusalén, ¿recuerdan esta sección? Ya estamos llegando a Jerusalén y vemos que en este camino a Jerusalén Jesús se dedica a enseñarle una serie de lecciones a sus discípulos. Hoy nos toca aprender una última lección más. Ya a las puertas de Jerusalén estamos. A las puertas de Jerusalén. Y vamos a recibir una lección más. Y esta es la lección, mis hermanos. Esta es la lección.
Hemos visto ya que el reino de Dios tiene una escala de valores contraria a la nuestra. Así que puesto que el reino de Dios tiene una escala de valores contraria a la nuestra, para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, debemos estar dispuestos a asesinar nuestro orgullo y a convertirnos en servidores de todos, siervos de todos. Esa es la lección que vamos a aprender hoy, ¿sí? Así que bueno, en el pasaje que nosotros leímos, que fue un pasaje un poco extenso, nosotros vamos a ver 4 cosas que nos señala Marcos para poder enseñarnos esta lección. En primer lugar, vamos a ver el escenario que Jesús va a usar para darnos esta lección. Luego vamos a ver la ocasión que Jesús va a usar para enseñarnos esta lección. Luego vamos a ver el contenido de la lección y finalmente vamos a ver una ilustración de esta lección. 4. La ocasión, el escenario, la ocasión, el contenido y una ilustración acerca de esta lección. Recuerden, ¿cuál es la lección? Que puesto que el reino de Dios tiene una escala de valores contraria a la nuestra, para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, debemos asesinar nuestro orgullo. Y debemos estar dispuestos a convertirnos en siervos de todos. ¿Sí? Vamos entonces en primer lugar, para los que toman nota, el escenario de la lección. ¿Cuál es el escenario que Jesús va a usar para dar esta lección a sus discípulos? Bueno, por tercera vez Jesús les va a anunciar su muerte. Eso es lo que vemos en los versículos 32 al 34. ¿Sí? Jesús por tercera vez les va a anunciar a sus discípulos que Él está yendo a Jerusalén a morir. ¿Sí? Iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos y comenzó a decirles: ahora subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado, lo entregarán a los gentiles, se burlarán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Quiero señalarles, hermanos, 4 cosas acerca de este escenario que van a ser importantes para que podamos entender esta lección. ¿Sí? Lo primero que quiero mostrarles es cómo Marcos enfatiza la determinación con la que Jesús está subiendo a Jerusalén. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. ¿Lo ven? Jesús iba ahí adelante, determinado, ya hemos visto, ¿no? La semana pasada que Jesús iba a Jerusalén. Derecho. Recordábamos, lo volvemos a recordar, que en Lucas registra esta determinación de Jesús diciendo que Jesús iba como con su cara como una piedra yendo a Jerusalén. O sea, no había nada que lo iba a detener. Iba derecho a Jerusalén, determinado. Bien, lo segundo que observamos es que a medida que los discípulos iban acercando a Jerusalén, ellos empezaban a tener una mezcla de sorpresa y de miedo. Eso nos dice también Marcos. Dice que Jesús iba delante de ellos y los discípulos estaban perplejos, o sea, estaban sorprendidos. Y los que lo seguían tenían miedo, ¿sí? Sorpresa y miedo. ¿Por qué? Bueno, porque ya les había dicho 2 veces que en Jerusalén ¿qué iba a pasar? Que lo iban a matar. Entonces, a medida que se iban acercando a Jerusalén, la gente que iba con él decía, ¿qué está pasando acá? Ya se va haciendo más palpable esto, ¿no? De que estamos yendo a Jerusalén y van a matar a Jesús. Entonces la mezcla de sorpresa y miedo los empezaba a llenar. En tercer lugar, también vemos que en esta oportunidad, que es la tercera vez en la que Jesús anuncia su muerte, es la ocasión en donde da más detalles acerca de su muerte. ¿Sí? Por mencionar los detalles que da acá y que no dio anteriormente. Acá, por ejemplo, describe que él va a morir en manos de los romanos, en manos de los gentiles. Y luego da una descripción muy, muy cruda de cómo va a ser su muerte. Fíjense que dice que se van a burlar, que lo van a escupir, que lo van a azotar y que lo van a matar. Esta descripción es la más completa que él da acerca de su muerte. Y en cuarto lugar, algo que está haciendo Jesús acá y que quizás a simple vista no se está viendo, es que Jesús está conectando su muerte con una antigua profecía del Antiguo Testamento. ¿Sí? Isaías capítulo 50, versículo 6, nosotros leemos lo siguiente: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y de los salivazos. Esta es una profecía antigua, una antigua profecía
del Antiguo Testamento. Y Jesús acá está casi recitándola, está haciendo una alusión, ¿no es cierto? Está diciendo qué me van a pasar, se van a burlar, me van a escupir, me van a azotar, me van a matar. ¿Bien? Cuando Jesús describe su muerte en estos términos, toda la gente que lo escuchaba y que conocía la profecía de Isaías, le resonó, dijo, está citando eso. ¿Bien? Está citando eso. El asunto es que Isaías no solamente dice eso, Isaías dice que la persona a la que le va a suceder esto es la persona que al poner su vida de esa manera, él va a poner su vida para rescatarnos de nuestros pecados. Y acá Jesús empieza de alguna manera a sugerir el propósito de su muerte. Hasta ahora él no fue explícito de cuál fue el propósito por el cual va a morir. Eso es lo que tenía muy confundido a los discípulos. ¿Cómo es que el rey viene a morir? Él no había sido claro acerca del propósito, pero él ahora citando a Isaías y viendo que Isaías además dice que el propósito de esa muerte es poner su vida para rescatar, ¿bien? Para rescatar a su pueblo de sus pecados, y ahí se empieza a conectar el propósito de la muerte de Jesús, que se va a hacer mucho más claro unos versículos más abajo. ¿Bien? Ahora, resumiendo, para Jesús esto es muy claro. Su misión ¿cuál era? Era ir a Jerusalén, ser sometido a la humillación, ser burlado, poner su vida y 3 días después resucitar. Se lo repite por tercera vez a sus discípulos. ¿Sí? Y una lectura del Evangelio de Marcos, y si ustedes recuerdan, ¿sí?, lo que hemos visto, cada vez que Jesús anuncia que está a punto de morir, ¿bien?, Marcos inmediatamente después nos muestra a los discípulos completamente desorientados. Completamente desorientados. ¿Sí? Inmediatamente. No sé si se acuerdan, la primera vez que lo hizo, enseguida Pedro lo reprendió al Señor, ¿se acuerdan? Le dijo, Señor, que nunca te pase esto. ¿Sí? Después lo volvió a hacer por segunda vez y Marcos nos muestra que después de decir eso, los discípulos empezaron a discutir acerca de quién de ellos iba a ser el más importante. ¿Se acuerdan? Y ahora cuando lo hace por tercera vez, no va a ser la excepción. Lo va a ser la excepción, ¿sí? Pero el punto es que el escenario de que Jesús muera era algo desconcertante para ellos. No lo entendían. Ellos desde pequeños habían ido a la sinagoga de su aldea, en Capernaum, en Galilea, en donde sea, y ellos ¿qué escuchaban? Ellos escuchaban ahí que el Mesías cuando venga iba a destruir a los romanos, los iba a expulsar de Jerusalén y que iba a traer de nuevo aquella antigua gloria del reinado de David y Salomón. Eso es lo que ellos escuchaban, ¿sí? Pero de repente viene Jesús, les dice yo soy el rey y les dice vamos a Jerusalén, pero no vamos a ir a sentarnos en un trono. Vamos a Jerusalén y ahí se van a burlar de mí, me van a escupir, me van a azotar y me van a matar. Eso los desorientaba por completo. Los desorientaba por completo. Un salvador, un rey humilde, que no viene a establecer su trono venciendo a los romanos, sino que viene a poner su vida. ¿Lo ven? Eso no estaba en los planes de nadie. En los planes de nadie. Y es por eso que ahí vemos nosotros cómo Marcos avanza en su historia y llegamos a la segunda parte de nuestra historia, es cómo Marcos plantea la necesidad de que Jesús nos dé esta lección acerca del orgullo. Y para hacer eso nos muestra justamente qué cosa, el orgullo de los discípulos de Jesús. Eso es lo que va a hacer. Nos va a mostrar el orgullo de los discípulos de Jesús. Primero nos muestra el orgullo de 2 de sus discípulos. 2 que eran hermanos. 2 que eran hermanos. Fíjense, en el versículo 35 dice, Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús. Bien, se acercaron a Jesús con un pedido muy particular. ¿Qué le piden? Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Sí? Casi como que querían que le dijera que sí antes de pedirle lo que le iban a pedir, ¿no? Como los niños. ¿Me vas a decir que sí? ¿Pero a qué? No, primero decime si me vas a decir que sí. Así dicen los niños, ¿no? Bueno, así igual, ¿no? Hacé por nosotros lo que te pidamos, le dice Jesús. Bueno, ¿cuál es la petición? Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Sí? Piense que cuando en aquellos tiempos donde
había emperadores, reyes. Cuando el rey se sentaba en su trono, los que estaban a sus costados eran sus funcionarios más importantes. O sea, ¿qué estaban pidiendo? Querían ser los números 2 y número 3 del reino de Dios. Eso es lo que estaban pidiendo. Jesús es el 1, no vamos a competir con Jesús, pero por lo menos queremos ser el número 2 y el número 3. Eso es lo que están pidiendo. Ahora, hermano, créanme, yo estuve estudiando este pasaje esta semana. ¿Sí? Busqué algunos comentarios, escuché a algunos predicadores que predicaron este pasaje, y hay una pregunta que no pude responder. ¿De dónde salió esta petición de los discípulos? ¿De dónde salió? A mí no encuentro qué pudo haber pasado arriba, qué pudo haber dicho Jesús arriba, que les hubiera disparado a ellos en la cabeza el querer pedirle a Jesús esto. No entiendo. No entiendo, no hay ninguna conexión, ¿lo ven? Jesús no dijo absolutamente nada que podría haber disparado en ellos la idea de decir, bueno, vamos a pedirle esto a Jesús. Nada. Y creo que ese es el impacto que quiere dejarnos Marcos al contarnos esto. Él quiere que veamos el universo paralelo en el que estaban estos dos hombres. La absoluta desconexión que ellos tenían con la misión de Jesús. Porque ¿qué es lo que Jesús les acaba de decir? ¿Qué les acaba de decir? Voy a Jerusalén a morir. ¿Cómo ellos conectaron eso con ir a pedirle a Jesús que querían ser el número 2 y el número 3 del reino en su gloria? No lo sabemos. No lo sabemos. Y es parte del impacto que quiere dejarnos Marcos. Quiere mostrarnos lo desconectados, lo tremendamente desorientados que estaban estos hombres. ¿Sí? Bueno, y esto se confirma, esto Jesús nos lo confirma. ¿Qué es lo que Jesús le dice a los discípulos inmediatamente después? Versículo 38. Lo primero que le dice es, ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Estaban tan desconectados. Fíjense lo desconectados que estaban, lo nada que entendían lo que estaba pasando, que en un momento Jesús le pregunta, bueno, ¿ustedes pueden beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos inmediatamente... Podemos, casi sacando pecho, ¿no? Podemos. ¿Bien? Ahora, ¿entendieron los discípulos lo que le estaba diciendo Jesús? Cuando Jesús les dijo, ¿ustedes pueden beber de la copa que yo bebo? ¿Habrán entendido lo que Jesús les estaba diciendo? Porque esa copa, ¿qué era? Esa copa era justamente la muerte que él estaba a punto de enfrentar. El bautismo del que estaba hablando. ¿Qué bautismo era? No es el bautismo que hacemos nosotros en la iglesia. Era justamente el momento que estaba a punto de atravesar Jesús. En otras palabras, Jesús en forma figurada les estaba diciendo si ellos eran capaces de morir, de poner su vida por la causa del reino de Dios como Él lo estaba por hacer. ¿Bien? La respuesta de los discípulos demuestra que ellos no entendieron eso. No lo entendieron. Ellos inmediatamente dicen, sí, nosotros podemos. Claro, ¿qué habrán entendido? Que me venís a pedir de sentarte a mi derecha y a mi izquierda, ¿te crees capaz? Eso habrán entendido. Y ellos decían, sí, somos capaces de ser el número 2 y el número 3 del reino de Dios. ¿Capaz que entendieron eso? No lo sabemos. Pero lo que queda claro es que ellos no entendieron. Y no entendieron porque ni siquiera reflexionaron en la pregunta que les hizo Jesús, porque a ellos no les importaba la pregunta, a ellos les importaba conseguir lo que querían. ¿Qué querían ellos? Un lugar de privilegio en el reino de Dios, en la gloria de Jesús. Eso es lo que querían. Ellos querían ser gobernantes, número 2, número 3. Ellos querían ser gobernantes en el reino de Dios. Entonces, lo que Jesús les hubiese dicho que tenían que hacer, ellos iban a decir, sí, podemos hacerlo. El orgullo los había engañado tremendamente. Eso es lo que pasó. Ellos creían que tenían el derecho de pedir un lugar de autoridad en el reino de Dios. Y se sentían capaces de llevar ese peso junto con Jesús, de gobernar junto con Él. Pero además hay otra cosa más. Ellos fueron a Jesús con ese pedido porque ellos sentían que estaban por encima del resto de los otros 10 discípulos. ¿Sí? Por eso fueron a pedirles a Jesús. Y acá antes de avanzar, vamos a hacer un alto
Y antes de mirar, como les decimos siempre, ¿no? Antes de mirar con desprecio y reírnos de los discípulos, veámonos en el espejo de los discípulos. Y preguntémonos si acaso el orgullo no hace eso mismo con nosotros. El orgullo nos emborracha con sus mentiras. Nos hace tener de nosotros un concepto más alto del que deberíamos tener. ¿Sí? Un concepto más alto. Nos hace pensar más de lo que debiéramos. ¿Sí? El orgullo es como, no sé, es como el director de una película que grabamos adentro de nuestro corazón y en esa película nosotros somos los héroes. Nosotros somos los héroes. A veces nos sentimos héroes porque somos los más poderosos, porque somos los que mejor hacemos las cosas, y otras veces nos sentimos los héroes porque somos los más sufridos. ¿Sí? Ya sea la exaltación o la autocompasión son manifestaciones del orgullo. ¿Sí? A veces nos sentimos héroes porque somos demasiado buenos en lo que hacemos, con lo que decimos. Y a veces nos sentimos héroes porque somos los incomprendidos, ¿no es cierto? De una manera u otra, ¿no? El orgullo soberbio, el orgullo altivo y el orgullo disfrazado de autocompasión, pero es orgullo al fin. Siempre héroes. Nosotros siempre los héroes. Los demás los miramos por sobre el hombro. Y lo cierto es que Jesús les dice, fíjense lo que le responde Jesús, ¿no? Ustedes van a beber, la copa que yo bebo, ustedes la van a beber. La van a beber. Y el bautismo con el que yo soy bautizado, ustedes van a ser bautizados. Tremendo lo que le está diciendo Jesús, ¿no? Porque acá Jesús, no sabemos si en ese momento los discípulos lo entendieron, pero acá Jesús les está diciendo que ellos efectivamente también van a sufrir y van a poner sus vidas por el reino de Dios. Como Él estaba a punto de hacerlo. ¿Sí? Pero incluso a pesar de que eso va a ser cierto, Él les dice, yo no les puedo garantizar ese lugar de autoridad y de gobierno del reino de Dios. No me corresponde a mí. No me corresponde a mí. ¿Bien? Y ese es el orgullo de estos dos hermanos. Pero inmediatamente después Marcos nos va a mostrar el orgullo de los otros 10 discípulos. Porque nos dice el versículo 41 que al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Y esta es la ironía del orgullo. Esta es la ironía del orgullo, ¿no? Esto es el colmo del orgullo. Hace poco un buen amigo me dijo esta gran verdad. El orgullo de los demás nos molesta porque nosotros somos orgullosos. Piénsenlo, pensémoslo juntos, van a ver que tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué me molestaría a mí que otra persona sea orgullosa? Si el orgullo no me ofende, no es un pecado contra mí. ¿Por qué me molesta? Me molesta porque cuando una persona se exalta, en realidad yo quisiera que esa persona me exalte a mí, no que se exalte a él. Eso me molesta del orgullo de los demás. Cuando yo señalo el orgullo de alguien, muy probablemente lo que está pasando es que estoy siendo herido en mi propio orgullo. Y yo lo que quiero es que él se baje del orgullo, ¿para qué? Para yo poder elevarme sobre él. El orgullo de los demás nos molesta porque nosotros somos orgullosos. Y ese fue el problema de los 10. ¿Por qué qué les molestaba a los discípulos, a los 10 discípulos, el pedido de los otros 2? ¿En qué les afectaba a ellos? ¿Saben en qué les afectaba? En que si esos 2 se sentaban en el lugar de autoridad, ¿quiénes iban a quedar afuera del lugar de autoridad? Los otros 10. Eso les molestaba. Eso les molestaba. ¿Sí? Una competencia de orgullosos. Una competencia de orgullosos. Una carrera de egos. Una carrera de egos. ¿Les pasó alguna vez, hermanos? Pensemos juntos, examinémonos. Ofendernos por el orgullo de alguien más. ¿Les pasó alguna vez? Ahora yo quiero que piense bien. ¿Sí? En que la razón por la que ese orgullo probablemente nos moleste es porque a nosotros nos falte mucha humildad. Nos molesta el orgullo de los demás porque nos falta humildad. Porque si estos 10 hubieran sido verdaderamente humildes de corazón, ¿saben qué hubieran pensado? Escuchaban a los otros 2 decir, Señor, queremos estar en el lugar de autoridad, queremos gobernar. Ellos que hubieran dicho, no sé, me pongo en el lugar de Mateo. Y la verdad es que yo sé quién soy. Yo sé quién soy.
¿Qué voy a aspirar yo, así pecador como soy, con mis pecados, con mis fallas, a ese lugar de autoridad? Quizás ellos no se lo merezcan, pero seguro yo tampoco me lo merezco. Eso dice la humildad. Eso dice la humildad. Ahora, lo que seguro no hace la humildad es indignarse. Marcos dice que ellos se indignaron. ¿Sí? Así que mi hermano, mi hermana, que usted está acá, si mientras empezábamos a hablar del orgullo, en la introducción o al principio cuando hablábamos de orgullo, ¿usted estaba pensando en alguien más? Mientras hablábamos del orgullo de Juan y su hermano, usted pensaba, qué bueno que el predicador está hablando del orgullo, porque tal persona necesita escucharlo. Si usted estaba pensando así, déjeme decirlo, que su orgullo es como el de estos 10 discípulos. Que probablemente le moleste el orgullo de alguien más porque usted sea tremendamente orgulloso o orgullosa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Qué es lo que necesitamos todos los orgullosos que nos hemos congregado en esta mañana para alabar al Señor? Bueno, necesitamos escuchar a Jesús. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que Jesús venga con el Evangelio, ¿no es cierto?, a limpiarnos de nuestro orgullo, a perdonarnos nuestro orgullo y a enseñarnos a ser humildes. A enseñarnos a ser humildes. ¿Bien? Así que ya hemos visto el escenario de la lección, hemos visto la ocasión de la lección. Ahora vamos a ver el contenido de esta lección, justamente a Jesús enseñándonos. Porque después de que se da esta escena, ¿qué hace Jesús? Los reúne a los 12 ahora. A los 12, vengan los 12, que tengo algo para decirles. ¿Sí? Y les dice, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Y acá está la lección. Pero entre ustedes, mis discípulos, no funciona así. No es así entre ustedes. Entre ustedes no es así. Jesús acá lo que nos está diciendo es que si usted y yo queremos entrar al reino de Dios, tenemos que saber que adentro del reino de Dios, ustedes y yo dejamos de ser el centro de atención. Dejamos de ser el centro de atención. ¿Sí? No somos el centro de atención de Dios, claramente, pero también dejamos de ser el centro de atención de los demás. ¿Sí? Nos gusta que los demás nos presten atención, ¿o no? ¿Cuántas veces nos ofendemos? O nos da esa cosquilla incómoda en el corazón porque teníamos la expectativa de que alguien haga algo por nosotros y no lo hizo. Nos gusta ser el centro de atención de los demás. Pero si nosotros queremos entrar al reino de Dios, tenemos que renunciar, tenemos que morir a nuestro deseo de ser el centro de atención de los demás. En el reino de Dios, mis hermanos, sus aspiraciones y mis aspiraciones de que los demás cumplan con nuestras expectativas, mueren para siempre. Mueren para siempre. ¿Sí? Mueren para siempre. Los que son reconocidos como gobernantes entre las naciones, ellos sí se enseñorean de sus gobernados. Ellos sí ejercen autoridad, pero entre los discípulos de Jesús no funciona así. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? En el reino de Dios mueren para siempre, pero escúcheme, literalmente mueren para siempre. Pensamientos como estos. A ver si alguno de ustedes se siente identificado. Pero aquel hermano no piensa en mí. No piensa en lo que me hace falta. Aquel hermano debería saber que para mí es importante esto o aquello. O pensamientos como al final nadie se preocupa por mí. Esos pensamientos mueren para siempre en el reino de Dios. Ya no, los ciudadanos del reino de Dios no se enseñorean sobre los demás. No lo hacen. ¿Sí? En el reino de Dios, mis hermanos, otra cosa que muere, ¿sabe qué es? Nuestras opiniones. La importancia de nuestras opiniones. Ya no son importantes. Ya no es importante que las cosas se hagan a nuestra manera, ya no es importante que las cosas sean como nos gustan a nosotros, ya no es importante que los demás hagan las cosas como yo creo que es la mejor manera. Todo eso muere para siempre. Esas cosas, ¿saben quiénes las hacen? Los gobernantes incrédulos cuando se enseñorean de sus gobernados. Eso hacen ellos.
Los que ejercen autoridad en este mundo hacen eso, con aquellos sobre quienes están en autoridad. Pero entre ustedes, dice Jesús, no será así. Entre ustedes no será así. Al contrario, ¿qué es lo que sucede en el reino de Dios? Versículo 43. Cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, mi hermano, ¿usted quiere ser grande en el reino de Dios? ¿Quiere ser grande? Jesús acá no está censurando nuestro deseo de ser grande en el reino de Dios, Lo está redefiniendo. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, dice Jesús, cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Será su servidor. ¿Sí? El reino de Dios es un reino de servidores, es un reino de esclavos. Es un reino de personas que están para suplir las necesidades de otros. Eso es el reino de Dios. ¿Bien? No es un reino de personas que quieren captar la atención de los demás. Es un reino de personas que están para suplir las necesidades de los demás. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. ¿Y saben qué? Todavía no escuchamos lo mejor. Todavía no escuchamos lo mejor. Porque Jesús dice, cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. ¿Quiere ser el primero? ¿Quiere ser grande? Sea esclavo de todos. Sea esclavo de todos. Esté dispuesto a abrir sus manos, su corazón a todos. Sin importar cuánta atención usted pueda captar de los demás. Eso es el reino de Dios. ¿Y por qué digo que todavía no escuchamos lo mejor? Porque cuando yo escucho esto, lo primero que empiezo a pensar es ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mis primeros padres pecaron y desde ahí en adelante todos, y yo incluido, nacemos con el orgullo enredado en nuestro corazón. Casi es parte de nuestra identidad. ¿Cómo hago eso? Y Jesús dice en el versículo 45, Jesús nos da el remedio. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, el reino de Dios es un reino de esclavos, de servidores, porque el rey se hizo esclavo de todos para rescatarnos. Esa es la razón por la que el rey... Si el rey es siervo de todos, ¿qué nos queda al resto, no? ¿Qué nos queda al resto? ¿Saben que aquí hay algo maravilloso? Me voy a salir un poquito del libreto, pero aquí hay algo maravilloso. Maravilloso. ¿Vieron que cuando Jesús se refiere a sí mismo en este versículo, él dice, ni aun el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. De nuevo, el Hijo del Hombre es una expresión del Antiguo Testamento. Aparece solo una vez en el libro de Daniel. Pero cuando aparece en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre aparece y dice Daniel que él lo vio al Hijo del Hombre y dice que escuchó a Dios darle al Hijo del Hombre la autoridad, dice, para que todos los pueblos de la tierra le sirvan. Así dice el profeta Daniel. Y acá Jesús toma esa imagen del Hijo del Hombre y dice, yo recibí toda la autoridad para que todos los pueblos de las naciones me sirvan, pero yo ahora no vine para servir, no vine para ser servido. Él es digno de ser servido. Él va a recibir un día de manera pública el servicio de todos. Él lo va a recibir. Pero este Hijo del Hombre, que recibió la autoridad de Dios para que todos los pueblos y todas las naciones le sirvieran, dice acá, no vino para ser servido. ¿Lo ven? Es maravilloso esto que está diciendo Jesús. Es maravilloso. A nosotros, que somos don nadies en este mundo, nos encanta que nos sirvan. Nos encanta. Nos duele cuando alguien no hace lo que nosotros queremos. Desde chiquititos nos duele. Niños, a ustedes les duele cuando sus papás o sus hermanos no hacen lo que ustedes esperan que hagan por ustedes. Grandes, a nosotros nos duele, nos molesta. Y somos don nadie. Somos don nadie. Sin embargo, el Hijo del Hombre, que recibió toda la autoridad para que todos los pueblos y todas las naciones le sirvan, él no vino para ser servido. No vino para ser servido. ¿Sí? Por eso, si el rey, si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros?
¿Sí? ¿Para qué vino? Vino para servir. ¿Y cuál fue su servicio? ¿Cuál fue el servicio que Él brindó? Puso su vida en rescate por muchos. Puso su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Ese fue el servicio que Él dio. Que Él lo dio por usted, mi hermano, y lo dio por mí. Si usted es de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que tiene toda la autoridad para que pueblos y naciones le sirvan, vino y tomó la forma de un ser humano débil para poner su vida, para que usted pueda ser rescatado del pecado, para que sus pecados puedan ser perdonados. ¿Sí? Y ahora sí es claro por qué Jesús debe ir a Jerusalén, ¿no? Primero, el gran enigma de Marcos es quién es Jesús. Bueno, ya sabemos, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey Salvador. Luego el gran enigma de Marcos fue ¿a qué vino Jesús? A morir. Y después es, bueno, ¿pero para qué va a morir? Para rescatarnos. Ahí se van cerrando los círculos de Marcos, ¿ven? Se van cerrando. Él vino para servirnos. Y yo quiero decirles algo, mi hermano. Si meditar en esto, si creer esto con todo su corazón, no empieza a matar su orgullo, no va a haber nada que lo mate. No va a haber nada que lo mate. ¿Sí? El Hijo del Hombre, que recibe el servicio de pueblos, naciones y lenguas por toda la eternidad, no vino para ser servido, sino para servir. Esa es la razón por la cual sus súbditos, sus discípulos, no viven para ser servidos. Esa es la razón por la cual su reino es un reino de servidores, un reino de esclavos. ¿Sí? El remedio para nuestro orgullo, mi hermano, es en primer lugar poner nuestra esperanza en el Rey que se hizo siervo para poder rescatarnos de nuestros pecados. Y ahí es cuando usted y yo somos libres del orgullo y entramos en el reino de Dios. Ahí es cuando somos libres para dejar de vernos como los héroes de nuestra propia película. Nosotros no somos los héroes de una película. Según Jesús, nosotros somos pecadores que necesitamos ser rescatados. Eso es lo que somos. Eso es lo que tiene que entrar a lo profundo de nuestra conciencia y humillarnos. Nosotros seamos libres del orgullo, hermanos, al ver que no somos los mejores, que tenemos que andar convenciendo a los demás que están equivocados. ¿Sí? Seamos libres del orgullo al ver que somos tan malos que el único precio posible para poder rescatarnos era la muerte del Hijo de Dios. Así de malos somos. No había un precio más chico que podía rescatarnos. Para poder ser rescatados, el Hijo de Dios tuvo que poner su vida. Nos vio que no somos tan buenos. No somos nada buenos. No somos nada buenos. Seamos libres del orgullo, mis hermanos, al ver que en el reino de Dios, nosotros nada que hagamos tiene valor para entrar al reino de Dios. Nada. Porque si no, no hubiese sido necesario que el Hijo del Hombre venga a rescatarnos. El Hijo del Hombre viene a rescatarnos porque nosotros somos incapaces de rescatarnos por nosotros mismos. Y eso tiene que capturar su orgullo, agarrarlo del cuello y liberarlo a usted de su orgullo. ¿Sí? Seamos libres del orgullo también, ese orgullo que nos lleva, como decíamos recién, ¿no?, a reclamar ser el centro de atención de los demás. Seamos libres de ese orgullo haciendo de Jesús el centro de nuestra atención. Y viviendo para que servir a otros, para que también hagan de Jesús el centro de su atención. ¿Sí? ¿Vio cuando usted se llena de amargura porque otras personas no lo sirven a usted? Bueno, podemos ser libres de ese orgullo también. Podemos ser libres de ese orgullo al ver que Jesús no quiso ser servido. ¿Por qué nosotros deberíamos querer ser servidos? Si Jesús no vino para ser servido. Él vino para servir. Él vino para servir. Y también somos libres del orgullo, ese orgullo que nos niega a servir a nuestros hermanos, ¿sí? Que hace que nos neguemos, que pongamos como siempre nuestro interés por encima de los demás. Somos libres de ese orgullo al considerar que Jesús se hizo siervo no solamente por mí,
sino por mis hermanos. Por mis hermanos. Ese hermano que usted no quiere servir, ¿sabe quién lo sirve? ¿Sabe quién lo sirvió? Jesús. Pero no, usted no está dispuesto. Usted no está dispuesto a humillarse. Pero Jesús sí. Quizá usted sea más digno que Jesús. Puede ser. O quizás seamos demasiado orgullosos, ¿no? Quizás seamos demasiado orgullosos. Podemos ser libres del orgullo que nos hace sentir más importante de los demás, viendo que ni siquiera Jesús consideró más importante su propia vida que la vida de los demás. ¿Sí? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 lo dice de forma clara. Él le dice, hermanos, ustedes tienen que considerarse los unos a los otros, cada uno como superior cada uno a su hermano como superior a sí mismo, le dice. Y él le da el fundamento porque Jesús hizo eso. Jesús, siendo en forma de Dios, él se hizo hombre y no lo vio como un problema. No puso ninguna excusa delante de Dios para hacer eso. Y se humilló todavía más y se hizo siervo de los hombres. Entonces, si Jesús hizo todo eso, ustedes tienen que mirar a Jesús y aprender de Él y también mirarse los unos a los otros entre ustedes y considerar cada uno a los demás como superior a uno mismo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Y cuando usted se enoje, mi hermano, mi hermana, con su hermano, con su hermana, que no le presta la suficiente atención, piense que a Jesús no le preocupó que usted vivió toda su vida despreciándolo. Y Él vino a poner su vida para rescatarlo. ¿Sí? Que eso mate nuestro orgullo, que eso nos guíe al arrepentimiento. ¿Sí? Que eso nos guíe al arrepentimiento. Cuando usted se sienta tentado a reclamarle sus derechos a alguien, recuerde que Jesús tenía derecho a ser servido por pueblos, naciones y lenguas. Y sin embargo, humildemente aceptó convertirse en siervo de todos. Cuando usted se sienta tentado a enrostrarle a alguien todo lo bueno que usted hace por esa persona, recuerde que no hubo nadie que mereciera jamás más nuestra gratitud que Jesús y nosotros le dimos una cruz. Nosotros le dimos una cruz. Cuando nosotros consideramos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos, cuando nosotros empezamos a profundizar en todo lo que eso significa, el orgullo empieza a marchitarse. Porque ¿qué somos nosotros al lado del Rey Jesús? Y el Rey Jesús no vino para ser servido. Entonces, hermanos, usted no viva para ser servido. Le ruego, no viva para ser servido. No viva para ser el centro de atención de otros. No viva para tratar de captar voluntades, para satisfacer los deseos de su propio corazón. No viva para eso. No viva para eso. Es una vida frustrante, es una vida llena de dolor, es una vida llena de ansiedad, porque nunca va a pasar. Y porque usted no lo merece, ni usted ni yo nos merecemos que la gente viva para nosotros. Nosotros nos debemos a nuestro Rey Jesús. Nos debemos a nuestro Rey Jesús. ¿Sí? Yo los quiero invitar a que consideraran a este Jesús, a este Rey que se hizo siervo para pagar nuestro rescate, ¿sí? Primero lo guía al arrepentimiento, el arrepentimiento que pueda extirpar el orgullo de su corazón y que lo guíe a buscar el perdón de Jesús. Porque Jesús vino a poner su vida para rescatarnos entre muchos otros pecados de nuestro orgullo. De nuestro orgullo. ¿Sí? Le ruego que busque el perdón de Jesús. Si usted va arrepentido a Jesús a buscar su perdón, Jesús lo va a perdonar. Jesús lo va a perdonar porque Él puso su vida para rescatarlo del orgullo. Puso su vida para rescatarlo del orgullo. Y nosotros vemos cómo Marcos cierra esta historia, cierra esta lección con la historia de otro hombre ciego. El viaje a Jerusalén empezó con el encuentro de Jesús y un hombre ciego y termina con el encuentro de Jesús y otro hombre ciego, que ilustra toda esta lección que hemos visto acerca del orgullo. ¿Sí? Dice que entonces llegaron a Jericó.
Jericó es la última ciudad antes de entrar a Jerusalén. Ya estamos a la puerta de Jerusalén. Llegaron a Jericó y cuando él se estaba yendo de Jericó, ya saliendo, ¿qué pasó? En medio de la multitud había un mendigo ciego llamado Bartimeo. La historia de este hombre está puesta acá, mis hermanos, entre otras cosas, para que nosotros podamos poner a este mendigo frente a frente con otro hombre con el que Jesús se encontró. ¿Se acuerdan el hombre rico de la semana pasada? Vamos a ver cómo Marcos los pone frente a frente. Y nos va a ilustrar este principio del reino de Dios, de que el reino de Dios es un reino de servidores, no es un reino de gente orgullosa, ¿sí? Aquel hombre, el hombre rico que vimos la semana pasada, era un hombre, justamente era rico, él tenía muchos bienes, ¿no? Y este hombre, ¿qué es? No solamente está enfermo, sino que es un mendigo. Eso dice el versículo 46. Un mendigo ciego. Por un lado, un hombre con muchos bienes, por otro lado, un mendigo. Habíamos considerado la semana pasada que aquel hombre rico, a causa de sus bienes, era estimado por la gente de su tiempo como una persona de bien, ¿no? Eso era lo que se creía. Si tiene muchos bienes, seguramente es porque Dios lo bendijo, porque es una buena persona. O sea, eso es lo que la gente veía de él cuando lo veía rico. Contrario a eso, la cultura popular del pueblo de Israel creía que la gente que estaba enferma porque esa persona o alguno de sus padres había pecado. Esa es la creencia. O sea que tenemos a un hombre con muchos bienes, a un hombre mendigo, a un hombre considerado bendecido por Dios, por la gente, y a un hombre considerado maldecido por Dios, por la gente, ¿sí? Aquel hombre rico, ¿qué pensaba de Jesús? Que era un buen maestro, ¿no? ¿Se acuerdan? Maestro bueno. Así se acercó a él. Este hombre ciego, ¿qué piensa de Jesús? Hijo de David. Hijo de David. ¿Sí? Sos el rey. No solo sos el maestro, sos el rey. El rey. ¿Sí? Aquel hombre, ¿se acuerdan que cuando se acercó a Jesús, se acercó a declararle toda su obediencia que había hecho desde su juventud? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todos los mandamientos los guardé en mi juventud. Este hombre, ¿qué le pidió a Jesús? ¿Cómo se acercó a Jesús? A pedirle misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ven cómo Marcos los pone frente a frente, contrastando uno y otro? ¿Sí? Aquel hombre fue a decirle a Jesús todo lo que él había hecho para Dios. Todo. Yo guardé todo desde mi juventud. Todo. Este hombre se acercó a Jesús a pedirle a Jesús que haga algo por él. ¿Lo ven? ¿Qué le dijo? Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Le pregunta Jesús al ciego. Y el ciego le dice, Raboní, que significa mi maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Aquel hombre fue a Jesús porque quería ganarse la vida eterna. Y este hombre recibió la vida eterna, pero la recibió por fe. Vete, tu fe, dice. Tu fe te ha sanado. Aquel hombre rico, cuando terminó la conversación con Jesús, ¿se acuerdan cómo terminó? Nos dice Marcos que se alejó triste de Jesús, porque no estuvo dispuesto a pagar el precio de seguirle. Sin embargo, de este hombre ciego nos dice el versículo 52, que al instante que el ciego recobró la vista, lo seguía por el camino. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de poner frente a frente al hombre ciego y al hombre rico? Bueno, justamente, es contrastar los valores del reino de Dios con los valores de este mundo, en particular nuestro orgullo, nuestro deseo de estar por encima de los demás. Nuestro deseo de estar por encima de los demás. El orgullo del hombre rico, ¿no es cierto?, que pensaba que él, por todo lo que había hecho para Dios, por toda su obediencia y porque Dios lo había bendecido, él podía heredar la vida eterna, versus la actitud absolutamente desprendida y humillada de este hombre ciego, que lo único que podía hacer era estar a los gritos y pedirle al Hijo de David que tenga misericordia de él. Y Marcos nos lo pone frente a frente y nos dice, ¿quién entró en el reino? ¿Quién entró en el reino?
¿Quién entró al reino? El candidato de la gente, el que veían todos y decían, seguro este es un hombre de Dios, porque ha guardado los mandamientos, porque obedece todo, porque Dios lo bendijo con bienes, porque seguramente es muy buena persona. ¿Ese entra al reino de Dios? No. Entra el despreciado, el que todos piensan que seguramente algún mal ha hecho, por eso está ahí mendigando ciego. Ese entra. ¿Por qué entra? ¿Entra por ser ciego mendigo? No. Entra porque su humildad lo lleva a poner su esperanza en Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y ese es el cierre que le da Marcos, ¿no? A este viaje camino a Jerusalén. ¡Qué viaje! ¡Oh, qué viaje, hermanos! ¡Qué viaje! Estamos a punto de entrar a la última parte del Evangelio de Marcos. Estamos a punto de entrar a la ciudad de Jerusalén, en donde se va a cumplir todo lo que Jesús viene anunciando. Pero este viaje sí que valió la pena. Este viaje sí que valió la pena. Jesús caminando con sus discípulos para demostrarles que ni el rey es lo que ellos pensaban, ni el reino de Dios es lo que ellos pensaban que eran, ni ellos tenían que pensar acerca de sí como habían pensado hasta ahora. El gran rey anunciado por los profetas es un rey que viene a poner su vida. El reino de Dios es un reino que está completamente al revés. Al revés. A este reino no entran los poderosos, entran los que son como niños. En este reino los orgullosos quedan afuera. Y este es un reino de servidores. Y este es un reino de servidores. Así que mi hermano, si usted en su orgullo pretende ser grande según los estándares de este mundo, el reino de Dios no es un lugar para usted. No es un lugar para usted, porque el reino de Dios es un reino de servidores. Así que yo lo animo, que usted pueda pedir con fe, con esperanza. Yo quiero darle esperanza. Si usted en este momento está siendo convencido por la palabra de Dios del tamaño de su orgullo, ¿sí? Tenga esperanza, porque hay perdón en Jesús para los orgullosos. Tenga esperanza. No se revuelque en el lodo de su conciencia y de su pecado. Vaya a Jesús con esperanza y fe, pídale perdón a Él, porque Él vino a poner su vida para rescatar a los orgullosos. Y hermanos, cultivemos un corazón humilde. Cultivemos un corazón humilde. Usted y yo pertenecemos a un reino en donde nuestro rey se hizo siervo para rescatarnos. Nuestro rey se hizo siervo para rescatarnos. Que esta verdad nos humille para siempre. Que nos humille. Nos humille para ser serviciales en nuestros hogares. Esposos, seamos serviciales a nuestras esposas. Esposas, sirvan con alegría y con amor a sus esposos. ¿Sí? Hijos, sirvan a sus padres, a sus hermanos. Padres, sean serviciales, sean dispuestos a servir a sus hijos. Estemos dispuestos a hacer el bien a la gente que tenemos a nuestro alrededor para poner nuestras vidas para que ellos conozcan el Evangelio. Para que conozcan el Evangelio. Nuestro Rey vino a servir y a poner su vida para rescatarnos. Nosotros podemos poner su vida para llevar a las personas a nuestro alrededor a que sean rescatadas por Cristo. ¿Sí? Mi hermano, quiero animarlo a que renuncie para siempre al deseo de ser el centro de atención de los demás. Yo se lo ruego encarecidamente. El deseo de ser el centro de atención de los demás es un deseo que lo va a matar a usted, y puede hacer mucho daño a la Iglesia de Cristo. Renuncie. Viva en la libertad y en el gozo de vivir como Jesús, para ser siervo de todos. Para ser siervo de todos. ¿Sí? Vamos a terminar orando. Señor, te agradezco por tu palabra. Y te agradezco, Señor, porque en Jesús está el rescate que nosotros necesitamos, Señor. Nosotros necesitamos ser perdonados y ser librados de nuestro orgullo. Y en Jesús está ese perdón y esa libertad, Señor. Señor, dale a tu pueblo, a tu iglesia, la gracia de poder ser limpiados de este pecado, que todos juntos podamos ser limpiados, que podamos
caminar juntos, ayudándonos los unos a los otros en el camino de la humildad, Señor. Señor, que tu palabra, al mismo tiempo que nos confronta, que nos guíe al Evangelio de la gracia, donde hay perdón por nuestros pecados, Señor. Oro por aquellas personas en medio nuestro que están tan endurecidas, Señor, que pueden estar escuchando una perfecta descripción acerca de su corazón orgulloso hecha por tu palabra y aún así seguir siendo orgullosos, Señor. Oro para que rompas la dureza de sus corazones, Señor. Oro por aquellos que no te conocen. Oro, Señor, para que su soberbia sea derrotada, Señor, por el amor de Cristo. Que puedan ser cautivados por el amor de Cristo, Señor, al considerar que Él vino a poner su vida para rescatarlos de sus pecados. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Por favor, nunca nos niegues tu palabra, Señor. Te lo pedimos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.